ganar a las buenas o a las malas. Juanita Gobertus es la directora de Human Rights Watch, esta ONG muy influyente, que además le está pidiendo al presidente Petro que abogue también en este tema en favor de la oposición de Venezuela. Doctora Gobertus fue parlamentaria, ahora es la directora en Washington de Human Rights Watch. Doctora Gobertus, buenos días. Saludo a toda la mesa de trabajo y a la audiencia esta mañana. Sí, esta lectura, esto que acabamos de escuchar, doctora Gobertus, ¿cuál es su diagnóstico frente a la situación de Venezuela el día de hoy? Bueno, el derecho al voto es un derecho humano. Los venezolanos y venezolanas tienen derecho a poder votar por quien ellos libremente escojan. En la primaria de la oposición, en donde participaron más de 2,5 millones de personas, María Corina Machado fue escogida con más del 92% de los votos. El acuerdo de Barbados entre la oposición y el gobierno además establece que las partes deben poder escoger libremente al candidato de su elección. Hoy María Corina Machado es la candidata de la oposición. Ella presentó el recurso siguiendo el procedimiento establecido en el acuerdo de Barbados y el régimen incumple lo establecido, inhabilitando y ratificando esa decisión. Esto no solo es contrario, insisto, al derecho al voto, sino además a una providencia que ha citado ampliamente el presidente Petro de la Corte Interamericana, con base en el artículo 23, que señala que no puede inhabilitarse para un cargo de elección popular, salvo por una sentencia judicial en materia penal. Así como en su caso, en el del presidente Petro, entonces alcalde, ese requisito no se cumplió, así tampoco en este momento en el caso de María Corina Machado en Venezuela. Sí, doctora Gobertus, a propósito de esa situación en Venezuela, ¿por qué a Human Rights Watch le preocupa tanto el silencio de Colombia, del presidente Petro, y le está pidiendo a este organismo Human Rights Watch que reaccione en favor de María Corina Machado? Bueno, el presidente Petro hace parte de un grupo de líderes en América Latina más cercanos a una visión de izquierda, que han tomado una decisión que nosotros creemos que es saludable, que es buscar canales diplomáticos con Venezuela. La idea de que era posible simplemente aislar diplomáticamente a Venezuela, en su momento liderada por el expresidente Trump en Estados Unidos, en el caso de Colombia por el expresidente Iván Duque, pues fracasó. El régimen no se cayó por vía de ese aislamiento. Presidente Lula, Boric, AMLO han buscado de la mano del presidente Petro esos acercamientos y eso tiene sentido. La diplomacia es justamente para buscar ese tipo de canales. Pero esos canales, y en este caso en particular el presidente Petro, tiene, digamos, un acceso privilegiado, deben ser usados para lograr el objetivo fundamental del proceso de Barbados, que es lograr una transición de vuelta a la democracia en Venezuela. Por eso insistimos, y así lo viene haciendo también el gobierno de Estados Unidos, que el presidente Petro use ese acceso que tiene al presidente Maduro para lograr no solo la habilitación de María Corina Machado, sino el establecimiento de un cronograma cierto electoral. A hoy no hay claridad sobre en qué fecha se llevará a cabo la elección presidencial y que autoricen cuanto antes la misión de observación de la Unión Europea, que es, digamos, el único resquicio que puede dar cuenta de cualquier tipo de violación a, digamos, la realización de elecciones libres y justas en Venezuela. Sí, señora Gobertus, ¿cuál sería la consecuencia para Colombia en caso de que se mantenga la posición actual del presidente Petro, de guardar silencio y de no pronunciarse pidiéndole al régimen de Nicolás Maduro que garantice elecciones libres y que haya participación de todos los candidatos? Pues lo primero es señalar que habría una profunda incoherencia. El presidente Petro, por ejemplo, en su momento frente a el expresidente Pedro Castillo en Perú, salió de manera muy vehemente a rechazar en su momento destitución por parte del Congreso peruano. Luego hay que decirlo del intento de golpe de Estado por parte del expresidente Castillo. En su propio caso, por supuesto, en Colombia ha reiterado constantemente los incumplimientos a hoy de la ley colombiana cuando la Procuraduría inhabilita a un funcionario de elección popular con base en una decisión que es administrativa y no con base en una decisión de una orden judicial penal. Yo creo que quedaría, digamos, muy afectada la coherencia del presidente en la defensa del derecho al voto, en la defensa del derecho a la participación política, si decide ejercerla solo, digamos, cuando le conviene y cuando hay cercanías ideológicas y no cuando hay diferencias. María Corina Machado puede tener una visión ideológica completamente distinta a la del presidente Petro, pero tiene el mismo derecho humano a poder participar en política y los venezolanos y venezolanas tienen el mismo derecho humano a poder elegir libremente. Por supuesto, además hay implicaciones diplomáticas. Estados Unidos
Y de hecho esta semana se llevarán a cabo una serie de reuniones bilaterales muy importantes en Colombia. Estados Unidos ha insistido en que Colombia tiene un rol muy importante para materializar de manera efectiva el cumplimiento del Acuerdo de Barbados. Hay que recordar que justo en la medida en la que el régimen, da este resultado de inhabilitación de María Corina, inicia por parte de Estados Unidos un proceso de restablecer varias de las sanciones que han sido levantadas, en primer lugar en el caso de el oro, pero por supuesto hay toda una serie de procedimientos para empezar a levantar las sanciones relacionadas con la producción petrolera si Maduro incumple con lo establecido en el Acuerdo de Barbados. ¿Qué efectos tiene el silencio de Colombia, eventualmente el de otros países de izquierda que no se pronuncian sobre la situación grave, caótica que se vive hoy en Venezuela? Bueno, yo creo sin duda que ahí, es importante expresiones públicas. Eso no creo que nadie en Colombia, con la importancia de la relación que tenemos con Venezuela, con el impacto que tiene en Colombia el hecho de que aún tengamos de vecina una dictadura, porque hay que recordar que más de 7.7 millones de venezolanos han salido del país, han tenido que emigrar, y Colombia es sin duda el país que más, ha visto los efectos sociales, económicos de esa migración. Entonces creo que a todos los sectores políticos le concierne, pero quien está llamado a tener un efecto directo a partir de canales públicos y privados y a ejercer el liderazgo diplomático frente a Venezuela es sin duda el presidente Petro y por supuesto a su Cancillería. Sí, que todavía no dice desafortunadamente nada el presidente Petro, tan activo para hablar de su caso cuando tiene que ver con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en esta oportunidad ignorando todo lo que está pasando en Venezuela. Doctora Gobertus, un gusto saludarla, muchas gracias. A ustedes, muy buen día para todos y todas. Sobre silencios, parte del ejercicio de la democracia padre.